muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Pampillón. Soy de la ciudad de Las Piedras, Canelones, y mi esposa también. Y en el año 2017 nosotros hicimos un viaje, una misión de corto plazo, una semanita a Paraguay, los indígenas de Paraguay, de un grupo étnico que se llama Aché. En ese año nosotros, tanto mi esposa como yo, recibimos el llamado a venir, a dar una mano en lo que se pueda. Realmente así lo sentimos, ¿verdad? Ella es maestra y, bueno, sintió por ese lado también al ver la escuela y las condiciones de la escuela indígena, el llamado en mi caso también a colaborar en lo que fuere, y bueno, y ahí comenzó todo largo durante lo que restó del 2017. Teníamos que capacitarnos primero antes de venir a trabajar con el pueblo indígena, por un tema de cultura, de lengua, que es muy diferente, ¿verdad?, a lo que estamos acostumbrados. Y en el año 2019 vinimos, a principios de 2019, en febrero llegamos acá, concretamente al departamento de Itapúa, una ciudad que se llama Coronel Bogado. Y bueno, vinimos a hacer una capacitación de 10 meses, casi todo un año, donde en esos 10 meses la mitad del tiempo, son unos 5 meses, incluía práctica con la etnia a la que vamos a trabajar, o con una etnia indígena. Y bueno, hicimos de teología, misionología, adquisición de lengua, de segunda lengua, y bueno, diferentes materias que ahora también estamos promocionando, porque estamos trabajando para la institución que hace el curso también. Y ahora en febrero comienzan las nuevas clases de ese curso. El año pasado se suspendió, no se hizo por el tema de la pandemia. Bueno, este año sí se piensa volver. Y después de esa capacitación, nosotros en la práctica conocimos un matrimonio que estaba trabajando con otra etnia indígena que se llama Mbudá Guaraní, y conocimos la realidad de esta etnia, empezamos a estudiar un poco de su cultura y ver un poco también su situación, y ahí nos dimos cuenta que bueno, es la etnia menos alcanzada de Paraguay. Incluso se considera un pueblo no alcanzado, porque no hay iglesias dentro de esta etnia. Hay algunos creyentes que están casi toda la parte sur del país de Paraguay. O guaraní, aprender de la cultura ambodá, la cultura paraguaya también, que es bastante diferente a la nuestra en muchos aspectos. Si bien somos latinoamericanos, unas cuantas diferencias, y bueno, y en ese proceso, y ya voy dando un poco de introducción a lo que va a ser el mensaje también, este, que vamos a entender el título, digamos, recién al final. Pero como todo año que recién comienza, para nosotros es importante 2020, que todo el mundo quería que se terminara rápido, quería que se terminara pronto, porque, no sé, pensaban que al cambiar el calendario la cosa iba a cambiar, ¿no? Porque el año 2021 iba a ser algo diferente. Está como esa esperanza, ¿verdad? Y cuando finaliza un año uno siempre hace un análisis. Hay gente que lo analiza más, hay gente que lo analiza menos, de acuerdo a su forma de pensar, pero siempre hay un análisis de lo que se hizo, lo que no se hizo, las metas que se cumplieron, lo que no se cumplieron, que se lograron o no. Y para nosotros el año 2020 fue un año de pensar mucho, de proyectarnos hacia lo que íbamos a hacer en el futuro, y de pensar en lo que estábamos haciendo como familia, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y bueno, y cuando comienza un año, como todo año nuevo, empezamos a proyectarnos.
metas, objetivos, cosas que queremos realizar, que queremos concretar. Este año tiene la particularidad que mucha gente no se propuso muchas metas, no se propuso hacer muchas cosas por la incertidumbre que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a proyectarnos si no sabemos si vamos a poder, si no vamos a poder hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra cultura, el hecho de poder proyectarnos, el hecho de poder hacer análisis de lo anterior y fijar metas o objetivos para lo que se viene. También parte de nuestra cultura es que somos muy individualistas. Los latinoamericanos y la cultura occidental tienen la tendencia a ser individualistas. Entonces, todo lo que nosotros analizamos de lo anterior del año pasado fue en base a lo que nosotros pudimos lograr. Yo pude lograr tal o cual objetivo, hice tal o cual cosa que me propuse, o no lo hice, ¿verdad? No lo logré. Entonces hacemos ese análisis, ¿verdad? De forma individual. Y también cuando nos proyectamos lo hacemos. Decimos, para este año quiero hacer tal cosa, quiero lograr esto, quiero lograr aquello, y eso es parte de nuestra cultura. Somos muy individualistas, y esa cultura influye en cada una de esas cosas, en el análisis que hacemos del anterior y también en lo que nos proponemos para adelante. Y otra de las cosas que me he dado cuenta también en este tiempo pensando, ¿no? En muchas cosas es que siempre tendemos a analizar y a evaluar en base a hechos, acciones, actividades. Nosotros somos muchos de esas cosas. Evaluamos si lo que nos propusimos hacer, lo conseguimos hacer. Si no lo hicimos, fue como pérdida, ¿verdad? Fue como que no, y ese tipo de cosas así, ¿verdad? Pero nunca se evalúan, por ejemplo, en nuestro caso, nunca se evalúa lo interno. Siempre evaluamos lo externo, ¿verdad? Lo que pudimos lograr, lo que nos propusimos como iglesia, como familia o individualmente, pero nunca evaluamos lo interno. Las emociones, los sentimientos, la vida espiritual. Yo no sé si alguien el año pasado, o al finalizar el año pasado, o al comenzar este año, hizo una evaluación de su vida espiritual. ¿Creció su vida espiritual? ¿No creció? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Cuánto pude crecer en el Señor el año pasado? ¿Cuántas veces perdí el control de mis emociones el año pasado con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? O cuántas veces, no sé, leí más la Biblia o menos. Esos son a veces objetivos que las personas se proponen, porque hacemos esa diferencia que no está en la Biblia, ¿verdad? Separamos lo espiritual de lo secular, o le decimos secular o lo mundano, lo que sea, y hacemos ese que se llama dualismo, esa división. Y en la Biblia eso no está, no es algo bíblico. La Biblia dice que somos seres integrales, que todo tiene que ver con todo, y que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, un poco pensando en estas cosas y en lo que fue el año pasado, que para nosotros fue un año de pensar mucho, de evaluar, porque no pudimos hacer el trabajo que estábamos haciendo de visitar esta comunidad indígena. Nosotros estábamos visitando, preparando comida, llevando ropa, acercándonos a ellos, conociéndoles, conociendo sus necesidades, y de vez en cuando podíamos compartir la palabra de Dios. Entonces, al no poder hacer estas cosas, porque no se permitían reuniones por la cuarentena y también porque ellos son población vulnerable, tuvimos que aislarnos y empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere con todo esto, verdad? Y hablando un poco acerca de estas proyecciones y de estas metas, quiero invitarles al libro de Lucas, ahí en el capítulo 12. Una historia muy interesante ahí. ¿Me están escuchando bien por el momento? Bueno, excelente. Seguimos. Y ahí, en el libro de Lucas encontramos la parábola del rico insensato.
en el capítulo 12, en el versículo 16 comienza. Y dice así, yo tengo Reina Valera, suelo usar también NTV, cualquiera de las dos traducciones, pero en este caso voy a usar Reina Valera porque la NTV la tengo en el celular y el celular estoy usando Zoom, así que no voy a poder. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, y acá vemos una historia que Jesús está contando de un hombre que le fue muy bien, que tuvo un muy buen año en lo laboral, en lo productivo, le fue excelente, produjo, dice, mucha cantidad de grano, de fruto, proyectarse en base a lo que le había pasado. Empezó a pensar en el futuro, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo ahora? Y eso estaba en su mente y él pensaba, y me imagino que como todo empresario estaría día y noche ahí pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que produje? Lo voy a vender, lo voy a guardar, pero no tengo lugar, etcétera. Entonces dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar los graneros que tengo, los voy a construir más grandes y voy a guardar todo, y de esa manera yo voy a encontrar paz, porque voy a estar tranquilo de que voy a tener lo suficiente para muchos años. O sea, él tenía un plan de retiro, una especie de jubilación, había pensado este hombre. Con todo lo que produje, lo voy a guardar y voy a tener suficiente para comer, y si tengo que negociar con el grano, voy a negociar, voy a vender, entonces no me va a faltar. Y aparte, el hombre pensaba seguir trabajando, ¿verdad? Pero esos fueron sus planes, un plan de retiro. Y dice el versículo 19, alma mía, muchos bienes has guardado, tienes guardados para muchos años. Entonces, repósate, come, bebe, alégrate, dice otra versión. Y ahí estaba, esos eran sus planes, esa era su planificación, esa era lo que este hombre pensaba hacer con lo que había conseguido. Él se había propuesto algunas metas, algunos objetivos, superó sus expectativas, la producción, entonces tuvo que empezar a planificar qué era lo que iba a hacer con todo eso y cómo encontrar paz, cómo encontrar ese alivio y ese descanso que él quería alegrarse, quería estar tranquilo, pensaba, como les decía, en una especie de jubilación, ¿verdad? Señor. Pero Jesús dice lo siguiente, el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio, dice que Dios le dijo a este hombre, ¿verdad? Dice, es el que no es rico mucho la nueva traducción viviente que dice es relación con Dios, ¿verdad? El que no tiene una relación con Dios. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. Él alejó a Dios de todos sus planes, de toda su planificación, no le importó, digamos, no lo tuvo en cuenta, él pensaba en él mismo nada más, en su bienestar, en sus ideas, su propósito, y se olvidó de que hay un Dios y de que le venían a pedir, dice ahí, su alma. Entonces terminó perdiendo todo, él pagó un precio muy alto, él pagó el precio con sus bienes porque no los pudo disfrutar, porque eso iba a quedar para otro, que él ni siquiera sabía quién iba a ser, y también, dice, perdió su alma. Y Jesús quiere profundizar esto con nosotros, Jesús quiere profundizar este aspecto en nuestra vida, y dice en el versículo siguiente, el 21, dijo luego a sus discípulos, o sea, él se dirige a sus discípulos y él quiere tratar este tema con cada uno de nosotros, con cada uno de sus discípulos, sus seguidores.
porque Él quiere profundizar, Él quiere entrar más adentro, a ver cuáles son esas cosas que alejan a Dios de nuestros planes, alejan a Dios de nuestras metas, de nuestros objetivos, de nuestros... Dice, dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, y si no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y es interesante porque Jesús empieza a dar algunos ejemplos para que nosotros podamos graficar, para que nosotros podamos ver por qué el hombre por qué nosotros, mejor dicho, alejamos a Dios de nuestros planes. Y una de las cosas que pude rescatar acá, Jesús le dice a sus discípulos, bueno, no se preocupen por esas cosas, no estén ansiosos, no se afanen por la vida, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, ¿verdad? Porque la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que vestido, mucho más que comida, mucho más que el cuerpo. Dice, piensen, consideren, dice, en los cuervos que no hacen ninguno de los trabajos que hacemos nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, Dios los alimenta. Una de las cosas acá en cuanto a por qué alejamos a Dios de nuestros planes es por la falta de confianza de que Dios va a proveer. Muchos cristianos incluso no creen de que Dios va a proveer. Les falta confianza en la palabra de Dios, en que Dios dice que Él va a suplir todo lo que le falta, cualquier necesidad. Y ese es un tema que Jesús toca mucho, porque era una situación que se repetía en el pueblo judío y también hoy en cada uno de nosotros. ¿Cuántos no nos hemos preocupado por lo que va a ser cuando perdimos el trabajo, cuando pasamos alguna situación, ¿verdad? Sobre todo los padres nos preocupamos por la familia, por los hijos, por la provisión, por el sustento del hogar. Y Jesús nos deja ver que esa preocupación y esa falta de confianza de que Dios va a proveer aleja a Dios de nuestros planes, de nuestros propósitos. Y después lo vamos a ver más detallado. Otro de los puntos que Jesús quiere tocar acá con nosotros es la incapacidad que tenemos de reconocer que somos incapaces en muchos aspectos, valga la redundancia. Debemos reconocer que somos incapaces, que hay cosas que no podemos controlar. Y por eso Jesús dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? O sea, hay cosas que no podemos controlar, que escapan de nosotros, como lo que sucedió el año pasado. Por más que quisiéramos, no podemos crecer 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros más, o 45 centímetros. Eso es imposible, eso escapa de nosotros. Y hay muchas personas y muchos creyentes que se sienten seguros cuando tienen el control, que quieren tener el control de la situación, quieren tener el control de su familia, quieren tener el control en el trabajo y se sienten... Algunas personas incluso hasta son demasiado... alguna situación que les hace perder el control, se sienten muy mal, se desequilibran mucho esas personas. Y el Señor dice, cuando una persona quiere tener siempre el control, cuando una persona no se da cuenta de que hay situaciones que escapan de su control, aleja a Dios de sus planes. ¿Por qué?
porque cuando nosotros somos incapaces, cuando nosotros reconocemos que hay cosas que no podemos hacer, ahí entra Dios. Señor, yo me proyecto o me planifico hacer tal cosa y sé que hasta acá puedo hacer yo, pero lo otro ya depende de Dios y ahí puedo incluir a Dios en mis planes, en mi planificación, en mis objetivos, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo esto, cuando nosotros nos creemos capaces, nosotros estamos alejando a Dios de nuestros planes. Y otra de las cosas que nos aleja, viendo este ejemplo también, que aleja a Dios de nuestros planes, es, eh, ahí en el versículo 24 dice, consideren a los cuervos que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y hay una pregunta clave, me parece a mí, de Jesús ahí, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Cuando nosotros perdemos de vista el valor que tenemos en Dios, nosotros sacamos a Dios de nuestros planes. A mí me llama la atención y me preocupa también mucho el valor que se le está dando, y esto voy a hacer un paréntesis, a los animales, cotas. Y lo voy así con libertad porque no conozco personalmente, entonces puedo hablar de este tema, pero conozco cristianos que tratan a sus perros o a sus gatos como si fueran hijos, ¿verdad? Y le hablan de la misma manera, y hay un amor desmedido hacia esa criatura, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que es superior por encima de cualquier animal. Y he visto casos más extremos, sienten más compasión por un perro que está en la calle, ¿verdad? Y que está mal estado, que por una persona, un ser humano, un alma humana que está en la misma situación. Y eso es preocupante si eso entra en la iglesia. Ya en el siglo XIX, Charles Spurgeon, no sé si lo conocen, un evangelista muy famoso inglés, decía, la gente está más preocupada por su perro y por su gato que por su propia alma. En cuanto a lo que se invierte de tiempo, de dinero en esas cosas y no en nosotros mismos, en el alma, ¿verdad? Entonces, esto, cierro el paréntesis, esto para hablar del valor que tenemos en Dios, ¿verdad? Y que a veces perdemos de vista. ¿Con qué facilidad nosotros podemos perder de vista y direccionar el cariño o el afecto hacia una persona, hacia un animal, hacia otra cosa que no es Dios? Eso es muy fácil y por eso Jesús lo está tocando, lo está tratando en este tema. Y una de las características o de las cosas que sigue diciendo el Señor y quiere seguir profundizando con nosotros está ahí más adelante. Entonces voy a repasar, antes de seguir voy a repasar. Alejamos a Dios de nuestros planes cuando no confiamos que Él va a proveer. Alejamos a Dios cuando no reconocemos que somos incapaces de controlar algunas situaciones. Y alejamos a Dios cuando no entendemos el valor que tenemos en Él, ¿verdad? Si yo sé que Él es mi Padre y Él me ama, como esa canción de este hermano que falleció hace poco tiempo, ¿verdad? Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, ¿verdad? Me encanta esa canción. Si yo entiendo eso, entiendo ese valor que tengo en el Señor, yo sé que Él me va a proveer y no puedo perder la confianza, aunque haya situaciones que yo no puedo controlar, que escapen de mí, ¿verdad? Entonces, de Julio Melgar la canción, ahí me acordé. Jesús quiere seguir profundizando en este tema, y Él sigue, y Él quiere llegar hasta la raíz, y vamos a llegar a la raíz. Hermanos, si me acompañan ahí, versículo 28, y si así viste Dios la hierba, dice que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
el punto central, o lo que resume estas tres cosas, es la falta de fe, hermano. Cuando a un discípulo le falta fe, cuando a un creyente le falta fe, no conoce al Señor del que habla. No le busca, no lo yo sé cómo es esa persona y sé cómo esa persona va a actuar, ¿verdad? A veces tal vez le ha pasado alguna vez que le vienen con algún chisme de alguien o algún cuento, ¿verdad? Y le dicen, vos sabés que fulano hizo o dijo tal o cual cosa. Entonces enseguida uno hace ese análisis y dice, sí, seguramente lo hizo, seguramente fulano lo dijo porque lo conozco y sé cómo es, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Cuando uno conoce a Dios y sabe cómo es, ¿verdad? No tiene por qué dudar de su palabra. Si Dios dice que es proveedor, ¿verdad? Y si yo ya he experimentado la provisión de Dios en mi vida, porque soy su hijo, yo no tengo por qué dudar de que Dios va a proveer en otras circunstancias. Hablando de la provisión como un ejemplo, ¿verdad? Pero en todas las áreas de la vida es lo mismo. Entonces Jesús resume estas cosas diciendo, bueno, es la falta de fe, es lo que nos lleva a alejar a Dios de nuestros planes, de nuestros propósitos, de nuestras metas. Y Jesús quiere seguir profundizando, quiere llegar a la raíz y siga así. Vosotros pues, versículo 29, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahí es al punto donde quería llegar. Donde está tu tesoro, hermano, allí está tu corazón. Esa es la raíz. Esa es la raíz. O podemos invertir la palabra. Decir, donde tu corazón va a estar en aquello que vos más amás. Y cuando la Biblia habla de corazón acá en este caso, se está refiriendo a la mente, a los pensamientos. También incluye emociones. Pero lo que Jesús está diciendo es todo lo que en lo que vos más amás, ahí van a estar tus pensamientos, ahí van a estar tus emociones, ahí vos vas a invertir tiempo, ahí vos vas a invertir dinero, porque ese es tu tesoro, lo que vos más amás. Y ahí es donde está el gran problema, porque muchas veces nuestro tesoro no es Dios, no es el Señor. A veces nuestro tesoro está en el trabajo y ahí vemos personas que invierten muchas horas en su trabajo, que invierten dinero en su trabajo, en su negocio, que salen de su trabajo, llegan a su casa y están pensando en lo que van a hacer mañana, en lo que la actividad que tienen, ¿verdad? Y todo se centra en eso, porque ahí está el tesoro, entonces ahí está el corazón. Lo mismo pasa con la familia, con los hijos, lo que sea, ¿verdad? Mi preocupación está en mis hijos, yo invierto dinero en mis hijos, estoy todo el tiempo preocupado por ellos, en lo que va a hacer, lo que van a hacer en el futuro, lo que le voy a dar, lo que no le voy a dar. Entonces, ahí está, mi corazón está ahí, ¿verdad? Porque ahí están mis emociones, mi preocupación, mis pensamientos. Ese es mi tesoro. Entonces, cuando eso sucede, sí o sí termina quedando afuera, terminamos dejándolo afuera del plan, de los proyectos, de los propósitos. Terminamos siendo como ese hombre del principio, ¿verdad? Planificando y haciendo cosas y proyectándonos, pero no teniendo en cuenta a Dios.
Y sería bueno preguntarnos cada uno de nosotros, Señor, ¿qué querés que yo haga este año? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Siempre lo planteamos así de esa manera, pero muy pocas veces lo tomamos de una forma consciente, real, ¿verdad? Y a mí me encanta una de las conversiones que aparecen en la Biblia, la del apóstol Pablo. Él hace dos preguntas, sería para tocar en otro día, pero la primera es, ¿quién eres, Señor? Cuando después y que se encuentra con Jesús, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Hechos capítulo 9, lo puede buscar, hermano. ¿Qué querés que yo haga? Pablo sabía, después que había conocido y entendido quién era Dios, quién era Jesús, él entendía que tenía que someterse y entregar su vida y decir, bueno, ¿qué es lo que querés que yo haga? Y esa pregunta implica un montón de cosas en la vida de Pablo. Pero es algo que nosotros cada día tendríamos que estar pensando en hacer. Le voy a invitar a ir a Mateo, capítulo, donde tenemos más o menos un pasaje paralelo a lo que estamos viendo en Lucas. Y ahí en el versículo 19 en adelante, habla de esto de hacer tesoros en los cielos o en la tierra, ¿verdad? De poner el corazón en el cielo. Dice, no os hagáis, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una vez más, lo repite el Señor. La lámpara, dice, del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O hay otras versiones que son un poco más claras en lo que quiere decir esto, ¿verdad? El Señor dice en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Por qué? Habló de eso de los ojos ahí, porque los judíos, su enfoque, su mirada estaba siempre puesta en las riquezas, en la plata, en las posesiones. Entonces, Jesús venía hablando, dice, bueno, no se hagan tesoro acá en la tierra, no adquieran demasiadas posesiones, ni piensen, ni se enfoquen tanto en las cosas de la tierra, sino enfóquense en el cielo, en las cosas del Señor, en las cosas de arriba, ¿verdad? Y por eso habla del ojo ahí. Entonces, hermano, la pregunta para hoy, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde te estás enfocando? ¿Cómo está tu ojo? De acuerdo a lo que dice el Señor, ¿verdad? Ahí en Colosenses 3 dice que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, en el Señor, ¿verdad? Eso nos ayuda a poder enfocarnos, eso nos ayuda a poder proponernos metas, objetivos, pero siempre incluyendo a Dios. Otra de las características de nuestra cultura, les decía hoy que somos individualistas, ¿verdad? Y siempre o comúnmente no tenemos en cuenta la comunidad. No somos de planificar en base a la comunidad. Eso se lo dejamos para los pastores o los líderes que piensan en la iglesia, ¿verdad? Pero el resto, el común de los hermanos no piensa mucho en la iglesia o no planifica en base a la iglesia. Y eso es algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor nos invita a hacer, a planificar también en comunidad, a pensar como iglesia, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar, ¿verdad? Eso nos ayuda a poner o a estar, como dice la Biblia, en un mismo sentir, a tener un mismo corazón, decía ahí, una misma mente, como la iglesia primitiva, ¿verdad? Ese mismo corazón, el mismo pensamiento, todos estaban de acuerdo, todos pensaban lo mismo, porque habían incluido a Dios en sus planes, en sus propósitos. Hace unos días
Ayer o anteayer leí un posteo de Facebook de unos hermanos uruguayos también que están acá en Paraguay, que trabajaron en la traducción bíblica por 5 años ahí en Asunción, concretamente en Ciudad Luque, y después ahora se fueron al Chaco paraguayo, que para los que no saben no es un lugar muy, digamos, cómodo para ir. Es un lugar donde escasea el agua, donde hace mucho, mucho calor y bueno, no es de los lugares más lindos para ir, pero se fueron para seguir trabajando en la traducción específica de un pueblo indígena de ahí, los guaraní ñandeva, y este matrimonio uruguayo dejaron a uno de sus hijos en Capital, ahí en Luque, en Asunción, para estudiar, familia Curvelo de apellido, y se fueron hacia Mariscal Estigarribia, ese lugar donde están. Y en ese posteo pusieron un versículo, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención, que es el Salmo 60, 12. Que, bueno, David está hablando ahí de guerras y de conflictos y de lo que Dios va a hacer o no va a hacer en todo el Salmo. Y en el versículo 12 cierra el Salmo diciendo, con la ayuda de Dios, en la versión NTV, lograremos cosas poderosas, ¿verdad? Y David era uno de los que incluía a Dios en sus planes siempre. Si iba a ir a la batalla, bueno, había que orar primero, había que ponerse delante de Dios y bueno, Señor, tenemos esto, se presentó este problema, nosotros no lo pedimos, es una situación que no controlamos, pero confiamos de que, bueno, vas a ayudar, ¿verdad? Y Dios siempre iba delante de cada situación. Nehemías es otro caso también donde se puede ver la planificación, pero también con fe. Hay gente que a veces en nombre de la fe no planifica, no piensa nada, simplemente va y va para adelante y dice, no, el Señor va a dar, el Señor va a proveer esto, lo otro, de verdad, y sin planificación. Y no es así, la Biblia no enseña eso. En el caso de Nehemías, por ejemplo, vemos un hombre que se quebrantó con la situación del pueblo de Israel, concretamente la ciudad Jerusalén y de los muros, y se humilla delante de Dios, reconoce su pecado, ¿verdad? Y el Señor le llama para ir a Israel, a restaurar los muros. Pero él en el capítulo 1, versículo 11 de Nehemías, él le pide a Dios que le dé, por favor, gracia delante de los ojos del rey al que él servía. Lo voy a buscar para no parafrasearlo. Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. O sea que está hablando de una comunidad que estaba orando en ese momento, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice, porque yo servía de copero al rey. Y vemos que después cuando Nehemías habla con el rey, el Nehemías ya tenía un plan. Decía, bueno, ¿qué es lo que precisa? Le dice el rey. Bueno, Señor, si a usted le place, me gustaría ir, restaurar los muros, y si usted me da carta, yo voy a pasar por tal lado y tal lado, voy a levantar madera, voy a tener permiso para aquí. Y ella se había organizado, él tenía un plan, pero él había puesto a Dios delante de ese plan, porque había cosas como la voluntad del rey que él no la podía controlar y solo Dios podía actuar. No sé si estoy siendo claro en el punto a dónde quiero llegar, hermano, a no alejar a Dios de nuestra planificación, aún hasta en los mínimos detalles, en las mínimas cosas. Debemos estar enfocados, mirando al cielo, ¿verdad? Y tratar de que nuestro tesoro esté ahí, porque si nuestro tesoro está ahí, nosotros vamos a entender cuál es el valor que tenemos en Dios, vamos a confiar en la provisión de Dios, vamos a reconocer, porque cuando uno está delante de la presencia de Dios también reconoce su pecado, su incapacidad, como el caso de Isaías,
A mí me encanta ese pasaje de Isaías en el capítulo 6, donde se presenta delante de la presencia de Dios y dice, ay, dice, pobre, de mí estoy muerto, ¿verdad? Porque vivo en una sociedad de labios inmundos y, y soy pecador, ¿verdad? Porque se vio frente a la gloria de Dios. Entonces, cuando uno está frente a la gloria de Dios, la presencia de Dios, reconoce inmediatamente lo que uno es, su pecado, y eso le lleva a humillarse, a ser limpiado por Dios, como en el caso de Isaías, y después a ser usado por Dios, porque recibió el llamado, así como Isaías recibió el llamado. Después, el resultado de ese llamado, ¿verdad? Es otra cosa. Que en el caso de Isaías, por ejemplo, se continúa ahí más adelante diciendo que nadie quería escuchar, nadie quería escuchar la palabra de Dios, pero Isaías estuvo dispuesto a llevar el mensaje. Pero lo más lindo de ese capítulo 6 para mí es el proceso que tiene Dios con Isaías, que quiere tener con cada uno de nosotros cuando ponemos nuestro corazón en el lugar, nuestras emociones, pensamientos, en el lugar correcto y incluimos a Dios en esos planes. Eh, Tal vez un buen ejercicio, hermano, si quisieran para este año sería agarrar un papelito, un lápiz y, y bueno, en oración, preguntándole al Señor cuál es su voluntad, escribir algunos objetivos, algunos planes, sin importar la circunstancia, lo exterior, lo que está sucediendo, qué es lo que quiere Dios para tu vida, y puedas ponerlo ahí en un papel, incluyendo a tu familia, incluyendo a la iglesia, incluyendo tu trabajo, ahí. em, Colosenses, el mismo donde decía, el mismo capítulo donde dice que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, eh, nos dice más adelante que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. O sea que en la palabra de Dios no entra que nosotros hagamos cosas sin Dios. No entra esa separación de la cosa de la iglesia, cosa espiritual, y cosa de la familia, cosa mundana. No, no existe eso. En la palabra de Dios dice que todo es para la gloria de Dios. Si yo soy papá, tengo que ser un padre conforme a la palabra y para la gloria de Dios. Si soy mamá, lo mismo. Si soy esposo, esposa, lo mismo. Si soy empleado, empleada, exactamente lo mismo. Tengo que hacerlo para la gloria de Dios, como para Dios y no para los hombres, dice otra parte de la palabra. Entonces es un lindo desafío para este año, para cada uno de nosotros, a poder incluir a Dios en nuestros planes y tratar de analizar nuestro corazón y ver dónde está nuestro tesoro. Por ahí quería dejar, hermano, y compartir con ustedes.